Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Y bueno, como siempre, pues yo intento ofrecer, no sé, un poco de todo, ¿no? Esto es como un supermercado de estos, lo que conocemos como un bazar chino. Cosas, bueno, relativamente sencillas de obtener a precios asequibles. Bueno, obviamente ni soy chino ni tengo un bazar chino, pero era un ejemplo para que entendiéramos el por qué yo, al igual que hacen muchas otras personas, por supuesto, y lo hacen muy muy bien, todo hay que decirlo, pues intentamos ofrecer una diversidad de opciones, de puntos de vista, de criterios. Es importante que nuestra mente, y podría añadir que nuestra alma, juzguen las cosas desde múltiples puntos de vista. Cuando digo múltiples no me refiero a 100 o 200 puntos de vista. Múltiples es obviamente pues más de uno. O sea, es una multiplicidad. Dos, tres, ya es multiplicidad. Reducida, pero lo es. Bien, hoy quisiera abordar un tema, eh, por una parte, relacionado con una frase bastante conocida de una divulgadora del ámbito esotérico, ya fallecida, bueno, de hecho falleció en el siglo XIX, el siglo en el que nació también. Una persona tremendamente curiosa, a ver si un día yo me preparo lo suficiente para poder explicar algo de algunas cosas de su vida. Hablo de Elena Petrovna Blavatsky. Bueno, no voy a hablar de ella en realidad. Una mujer extraordinaria, extraña, desconocida para muchas personas, bastante conocida e intrigante para otras, y extraordinaria para otros, para unos pocos, vamos a decir. Y eso no son categorías sociales. Simplemente que hay grupos que, bueno, ven las cosas con criterios distintos según el conocimiento o el grado de aceptación que tengan. Y esto es muy normal. Blavatsky escribió varias obras esotéricas de una extrema profundidad que nacieron en una época donde el mundo, pues debido a la evolución mecánica y tecnológica de la época, no la tecnología de ahora, que es digital, anterior, pero ya hubo una revolución tecnológica, una revolución mental, las cosas empezaban a verse con un criterio más científico filosófico, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, esta señora, bueno, tuvo muchas experiencias extrañas, era una persona extraña desde el punto de vista de una forma de ser normal, desde ese punto de vista, comparándolo con ese criterio. Esta señora escribió una serie de obras esotéricas de amplio alcance y difusión que todavía se pueden encontrar o bien en PDF gratuitamente o las puedes comprar. Y una de esas obras se titula La doctrina secreta. Bueno, es muy conocida. Hay muchas personas, bueno, que la han leído incluso entera, La doctrina secreta. Yo no he leído entera La doctrina secreta. Son 6 volúmenes, 6 libros, bueno, densos, profundos, en fin, duros de tragar para según quién. Yo mismo he tenido problemas en algunas cuestiones de la doctrina secreta, y lo digo así no porque yo sea más listo, inteligente, no, simplemente porque estoy acostumbrado al ámbito esotérico y pese a todo, bueno, está claro que ni puedo llegar a todo ni pretendo llegar a todo. Simplemente hay cosas que son como muros o barreras para mí. Eso me estimula, pero también me hace pensar que, bueno, que mi naturaleza llega hasta aquí y no hay más. Al menos no de por ahora. O no en esta vida. Sé cómo fuera la doctrina secreta, afirma ya desde el volumen 1, afirma muchísimas cosas. Eso dedicaremos otro vídeo seguramente a explicar algunos contenidos, algunos, especificarlos un poco sobre esa magna obra esotérica y extraña, extraña incluso ajena al sentido común en algunos aspectos, sentido común normal y corriente, quiero decir. Y entre muchas cosas que dijo ya desde prácticamente un principio del tomo 1 de los 6 que desarrolló, que escribió, con bastantes dificultades, por cierto, porque además estaba muy enferma. Pero bueno, ahí hay voluntades, hay voluntad y voluntad. Bueno, sé cómo fuere, ella vino a decir con una frase que no recuerdo literalmente cómo es algo así como que la materia, o sea, perdón, el espíritu, habla del espíritu y la materia, que es como una forma de dividir la realidad universal en dos extremos, dos polos opuestos, a la vez complementarios, pero que los vemos como opuestos más que complementarios. Dijo que la materia es el mayor grado de densidad del espíritu y el espíritu el mayor grado de sutilidad, de sutilización, de algo sutil, de la materia. Bueno, yo diría que la materia es consecuencia del espíritu, pero hay que entender cuando digo espíritu a qué me refiero. No estoy hablando del espíritu de un difunto o de una difunta, no es ese el concepto de espíritu que yo quiero utilizar. Ya sabemos que hay obras maravillosas, muy recomendables,
de Alan Kardec, un famosísimo y antiguo en el tiempo investigador de la fenomenología paranormal en las sesiones espiritistas que proliferaron en Europa y en América durante mucho más tiempo del que en este siglo XXI nos podemos imaginar o creer, y que aún hay grupos más aislados, pero bueno, que mantienen activo ese espíritu, el espíritu de la doctrina, digamos, espírita o espiritista. Pero no hablo de eso. El espíritu, desde el punto de vista de Blavatsky y de todos los grandes instructores, sean hombres o mujeres, de una época o de otra, o de una religión u otra, o incluso fuera de las religiones oficiales, como el caso de Blavatsky, es que lo espiritual es el origen porque contiene el propósito, contiene el porqué, contiene la necesidad de crear estructuras para poder, a través de esas estructuras, alcanzar ciertos estados evolutivos, no diré de perfección, pero casi, por los cuales manifiesta una intención en un ámbito de la realidad, ojo, que intento no complicarlo, en el que el propio origen espiritual no puede hacerlo. Necesita revestirse de una estructura, o de muchas, en diferentes grados de densidad. Digamos que cuando uno empieza a estudiar este tema desde el origen, desde la base, y no solo con la doctrina secreta y otras obras divulgativas de otros autores, que son obras extraordinarias, revisten cierto grado de complejidad, porque en la escuela nos enseñan estas cosas. Pero bueno, existen y hay. Yo creo que es lícito y justo mencionarlas de cuando en cuando para, bueno, tener conciencia de la existencia de estos planteamientos. Blavatsky vino a decir, y no solo ella, pero ella fue como la primera a nivel divulgativo, incluso divulgativo a nivel del planeta entero, porque sus obras fueron divulgadas por el planeta entero y creo que traducidas a varios idiomas, si no recuerdo mal. Vino a decir que lo que entendemos como materia no es algo que se opone al espíritu o que no tenga nada que ver con el espíritu. Las personas materialistas no son solo aquellas que buscan el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Es una forma de ser materialista, que es una forma un poquito rara. O que el materialista es que dice, no, lo que no sea materia no existe. Hay mucha discusión y debate sobre esto, incluso a día de hoy. Ha habido, y hay, y habrá. Material, la persona materialista o la escuela o corriente materialista, pues también es aquella que dice, bueno, cuando tú falleces, pues ya está. Si eres materia y la materia ya no funciona, de hecho se degrada después del fallecimiento, pues claro, ¿dónde está el espíritu ahí? No hay espíritu. Y si no lo había al final, pues tampoco lo había al principio. Y no hemos nacido por un objetivo espiritual. Además, en este mundo todo se mueve por intereses parciales y personales. Eso no parece muy espiritual, ¿verdad? Y hemos nacido por una fecundación biológica que está más que estudiada y que es además fascinante estudiarla, tanto a nivel biológico como precisamente a nivel espiritual, que ahí ya no se considera tanto, pero que también. Y entonces dice, bueno, ¿y dónde está lo espiritual? Para entender lo espiritual de un modo más o menos cabal y lógico, aunque sea un poquito, hay que entender que las cosas ocurren no por el azar, la casualidad. Lo que decimos aquí en España, el bollo, vaya bollo has tenido, que es como decir, vaya suerte, ¿no? Bollo, suerte, azar son términos sinónimos, se utilizan un poco indistintamente, sobre todo azar y suerte, especialmente estos dos. ¿Y esto qué define? Pues no define nada, porque no existe el azar ni la casualidad. Casualidad, no causalidad, que a veces uno se equivoca pronunciándolo. Es decir, ¿hasta qué punto o en qué medida podemos absolutamente prescindir del concepto espiritual de las cosas? Espíritu como origen y propósito de lo que luego te encuentras. Tu propio cuerpo físico, pues dices, bueno, mi cuerpo físico, como el de todos o todas, es manifestación, es resultado de un proceso biológico, que en su origen no contiene nada espiritual. Bueno, yo no voy a demostrar esto. No se puede demostrar para el que no lo quiere ver, y no pasa nada. Nadie tiene que verse obligado a creer nada. Pero hay que preguntarse una cosa. Los seres humanos creamos desde, bueno, hace un cierto tiempo, todo tipo de máquinas, artilugios, mecánicos en un principio, luego más bien digitales en otro. Y esas máquinas, ese aparataje, esa industrialización de lo que tienes en tu casa, que son muchas cosas derivadas de la evolución tecnológica, pues parece que tengan un poco vida propia, ¿no? Incluso un sistema artificial de inteligencia artificial pues genera contenidos que perfectamente un ser humano podría hacer si estudiara lo suficiente. Los asistentes, digamos, virtuales que hay en los móviles,
en la red, bueno, en fin. Claro, eso no se ha hecho solo. Y yo lo que creo, sé, pero creo también, que el ser humano copia algo que preexiste al hecho de que el ser humano empieza a copiarlo, empieza a crear máquinas mecánicas inicialmente y digitales, incluso más allá de lo digital, llegaremos con el tiempo. Esta entrante y naciente era de Acuario, en la que aún no hemos entrado técnicamente, un día hablaré de ello, de la era de Acuario, porque eso tiene mucha tela, mucha más de la que parece en un principio, que es más complejo. Los tiempos tampoco coinciden, no estamos en la era de Piscis, y aunque dan, pues, técnicamente hablando, nivel astronómico puro, quedan 300 y pico de años para que entremos en la era de Acuario, en la que la tecnología, mucho más allá de la tecnología conocida, incluso de la más avanzada a día de hoy, más todavía, tendrá eso casi que podríamos llamar alma. No tendrá alma, pero será una estructura donde podrá caber una conciencia humana. Sí, tendrá un tipo de alma. Tendrá una autoorganización que generará creación propia. Crearemos cosas que a su vez crearán cosas y que a su vez crearán cosas. Cuando digo cosas, esto es muy genérico. Muy, muy genérico. Entonces, desde ese punto de vista, la evolución tecnológica presente y sobre todo futura, más propia de la era de Acuario, cuando plenamente se instituya como una corriente colectiva de pensamiento y de intención, que es lo que una era astrológica tiene, ha tenido, tiene y tendrá, porque vamos cambiando sucesivamente de la astrológica según el tiempo que transcurra, pues parecerá, bueno, será una cosa evidente. Las cosas existirán porque han sido creadas por una conciencia que ha instituido su existencia, que ha hecho posible su existencia. Y ha hecho posible que su existencia tenga cierto grado de libertad para a su vez crear otro tipo de conciencia que tenga a su vez otro grado de libertad. Quizá menor, pero que no deja de ser algo que se asemeja a lo que podemos considerar libertad. Porque el ser humano no puede ser así. No nos han creado un laboratorio humano, meramente humano. Pero mi planteamiento es el siguiente. ¿Es el ser humano en general y desde un principio de los tiempos que no podemos recordar, ni siquiera verificar a nivel arqueológico? Somos la causa de una conciencia inteligente, vamos a llamarla conciencia por hacernos entender, no es que sea una conciencia humana, pero bueno, vamos a decir una cosa así. Somos el efecto de una causa que presupone inteligencia, capacidad organizativa, intención de hacerlo, que es la voluntad, y propósito. Propósito de que eso empiece de un modo y se desarrolle a lo largo de un ciclo evolutivo para convertirse quizá en otra cosa. Exactamente como la semilla de un árbol determinado, un árbol cualquiera, la semilla contiene el árbol, pero en la semilla no ves el árbol. La semilla tiene que tener contacto con la materia, tiene que ser, digamos, enterrada, que es la siembra. Es un tipo de enterramiento. Para de que ahí surja la vida, las raíces, el crecimiento vertical hacia arriba, más allá de la horizontalidad de la superficie. Aquí hay muchos símbolos, códigos simbólicos. Los seres humanos somos como semillas de un árbol magnífico que dará frutos, flores y hojas, y que cada una de esas cosas revela un elemento clave en la naturaleza humana. No es que nos van a salir flores de algún sitio, u hojas, o ramas. Esos son códigos simbólicos. Eso equivale a pensamientos, sentimientos y actos. Los frutos son los actos, las hojas son los sentimientos y las ramas son los pensamientos. Pero esa equivalencia simbólica es ahora muy compleja para explicarla en detalle. La dejaremos quizá para otro vídeo. Somos como un árbol, somos una semilla que, por medio de un proceso de siembra, que no es una siembra en la tierra, es una siembra que se produce antes de venir a este planeta, a este mundo y nacer aquí, por procedimientos evidentemente biológicos y orgánicos y fisiológicos y todo lo que queráis o queramos. Y eso es así, pero que también nuestra parte espiritual es un tipo de semilla, no es el esperma y el óvulo que conjuntamente fecundan y pues, generan el ser humano, físicamente hablando, lo que antes del ser físicos somos. Y ese somos antes de ser físicos requiere un tipo de semilla, que tiene su intención, su propósito, su necesidad de siembra y su estación y lugar adecuados. Exactamente como en la naturaleza. Pero obviamente en una dimensión mucho más amplia, menos perceptible por los sentidos, porque una semilla la ves, la tierra donde la plantas la ves. El proceso de crecimiento, que al principio es hacia abajo, las raíces, y luego es hacia arriba, también lo ves, finalmente. Lo puedes verificar empíricamente. Pero verificar la semilla espiritual plantada
en el suelo material, digamos, de la vida, como planeta Tierra y como cuerpo físico, que es un tipo de... El cuerpo físico es como una maceta donde plantamos una semilla espiritual. Bueno, de hecho, se incluye en el nacimiento. Pero que antes de nacer, antes incluso de ser gestados, ya había el propósito de que esto fuera así. Eso llevaría al concepto de reencarnación, por deducción lógica. Os voy a leer una cosa de un libro que publiqué hace un tiempo, bueno, Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto. Uno de los libros está publicados en Amazon, únicamente en Amazon por ahora. Os leo un fragmento relacionado con lo que os estoy diciendo. Dice, todo es producto del espíritu, de una ciencia espiritual, incluso las piedras. El espíritu es la fuente primaria de energía y una cosa no puede existir en ningún tipo de estructura o forma si no hubiera un principio espiritual detrás. Esto del principio espiritual quiere decir dos cosas. La primera, que este principio energético tiene tendencia a condensarse, a hacerse material en formas bien distintas, que dependen del reino involucrado, mineral, vegetal, animal y humano, inclusive otros reinos aparte del humano, más allá del reino humano. Esto es otra historia. En segundo lugar, contiene una intención desde su origen, al igual que una semilla contiene la planta desde su origen. Toda planta y todo árbol han comenzado con una semilla, habitualmente pequeña o diminuta. Y entonces, ¿por qué sabemos que una semilla de roble, en las condiciones adecuadas, se transformará en un roble? Ciertamente el árbol no se parece a la semilla, que por otra parte puede pasar desapercibida. Pero el resultado del roble, desde luego que no. Porque una cosa se convierte en otra. Porque la semilla del roble, como ejemplo, ya contiene la información de lo que ha de llegar a ser, únicamente necesita unas condiciones de materialización, pasar de la idea o propósito original al acto, la manifestación. Si observas una semilla de roble o de pino o de una margarita, no estás viendo el roble o el pino o la margarita ya hechos. Estás percibiendo y observando una semilla, que es algo generalmente pequeño que se lo puede llevar el aire, que has de enterrarlas con la profundidad suficiente para evitar su dispersión o robo. Simplemente se pueden echar a perder. Es decir, pueden ser ignoradas. Es lo que hacemos con nosotros. Nuestra semilla espiritual es ignorada. Se ha echado a perder. Está plantada, pero solo confiamos o deducimos la existencia de la semilla cuando vemos el crecimiento de una semilla que no hemos visto como tal. El cuerpo ha nacido, vale. La semilla es el esperma, sí. Pero el esperma contiene un principio espiritual, porque el cuerpo físico no es solo producto de la genética, que también lo es en gran medida. Es producto de una intención espiritual que tiene que ver con el karma, es decir, con las experiencias de todo tipo desarrolladas en tus vidas anteriores y que tienen que ver con tu vida física y tu cuerpo físico. Eso ocurre también con el ámbito mental y emocional, pero eso es harina de otro costal. Esto es un pequeñísimo, casi infinitesimal fragmento de todo el contenido del libro, que abarca muchos temas. Pero este tema, que es un capítulo titulado Espiritualidad y Metafísica, yo necesité, como necesito ahora y siempre, dejar claro que el origen de nuestra vida biológica es posible que sea el esperma, no es posible, no, es el esperma y el óvulo y otras muchas cosas que van sucediendo. Sí, por supuesto. Pero también es efecto de una causa espiritual. Y si somos el efecto de una causa espiritual, cabe imaginar que si eso es así, entonces nuestro propósito en la vida no puede ser únicamente material. Es material, tenemos propósitos materiales y me parece muy bien, porque una parte de nuestra naturaleza obedece a esa ley. Hemos nacido también de la materia. La materia ha ido evolucionando, creciendo desde una cosa muy pequeña, casi inexistente, pero existente, que es el esperma y el óvulo, y ha derivado, fíjate, en un cuerpo que además de sistema de automantenimiento, autorregulación, experimenta enfermedades y crisis, que también puede manifestar cosas muy bellas, increíbles, todo depende. Pero, claro, si valoramos que los seres humanos no somos solamente producto de una evolución biológica, no somos solamente cuerpo físico, por muy complejo y maravilloso que sea, cabe imaginar la otra semilla, la semilla, digamos, espiritual, que contiene. ¿Y cuándo despertará? ¿Y cuándo decidiremos no solo plantar en el ámbito material, igual que físicamente se nos plantó con el esperma y el óvulo, para que apareciéramos físicamente en este mundo, en este plano de la realidad y de la existencia, sino esta semilla que contiene? ¿Qué otras cosas deberemos plantar? ¿A qué otras vibraciones deberemos responder?
¿Cuál es entonces es nuestro grado real y completo y auténtico de responsabilidad acerca de lo que entendemos como destino? Si no solamente somos, aunque también seamos, pero no solamente somos, no únicamente somos una experiencia material o una conclusión material, que también lo somos. ¿Qué más hay ahí? Y este es el tema de hoy. Y esto nos remite a la frase inicial de Blavatsky. El espíritu, bueno, la materia es el grado más denso de espíritu, pero es espíritu. Una persona que sea solo material, incluso que lo pretenda, no puede serlo solo. Porque el anhelo por una vida material, el origen del anhelo es un deseo. Y el deseo se experimenta, puedes experimentarlo en el cuerpo, te puede llevar a realizar acciones que necesites tu cuerpo, pues para lograr algo. Pero el origen de un anhelo del mundo del deseo no es biológico. Hay quien dirá que es cerebral. Bueno, el cerebro traduce una intencionalidad, un anhelo o una patología, lo que fuere, pero el origen tampoco está en el cerebro. O sea, que queramos ser muy, muy materialistas, y es lícito serlo, porque una parte de nuestra naturaleza es material, y tampoco se nos ha educado para ver las cosas de otro modo, con lo cual es normal, aún así no podríamos serlo nunca del todo. Porque la propia necesidad de sentirnos materiales no proviene del plano material, la necesidad en sí. Uno dice, sí, claro, la materia despierta el anhelo de materia, dinero, posesiones, riqueza, bienes, tranquilidad, estar sano al cuerpo, valorarlo mucho. Sí, sí, claro, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, 100%. Pero sin excluir lo otro. Sin excluir lo otro. El concepto espiritual de la vida es un proceso de inclusión, no de exclusión. Porque el espíritu está en todo. Hasta en aquello que diríamos, es solo materia. ¿Dónde se ha creado la inteligencia para construir la estructura interna y compleja y maravillosa y extraña de un átomo tal como se conoce hoy en día? ¿El azar? El azar ha creado los quarks, las partículas que componen los protones y los neutrones, por ejemplo, o los electrones. Los quarks, palabra rarísima, pero ahí se estableció hace años, bastantes años. Dicen que un quark no lo puedes sacar, no puedes destruir la estructura interna de un protón, por ejemplo, porque la propia naturaleza lo impide. Es lo que llaman libertad asintótica, tiene este curioso nombre. Puede separar un poco, pero llega un momento que es imposible. Si algún día se logra, será un milagro, un misterio. Cómo conseguirlo y un milagro si se logra. Esas cosas las crea el azar, la casualidad, el bollo, la suerte. Una entidad solo biológica, puramente fisiológica, biológica, biomecánica, si queréis, y puramente material en general, puede preguntarse sobre la razón de su existencia, puede hacer eso. Si todo es material, no hay necesidad de indagación, solo aceptar pasivamente lo que eres. Preguntémonos cosas, como siempre lo digo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, por seguir estos debates multidisciplinares en ocasiones, y gracias por permitirme dar sentido a los vídeos que yo quiero seguir haciendo, los que he hecho y los que quiero seguir haciendo. Un placer y nos vemos, en algún momento apareceré como por arte de magia. Sabemos que no es magia, bueno, depende, porque la transmisión a distancia a través de las ondas, lo que permite esto y muchas cosas más, tiene su misterio. Un día hablaremos, no sé si lo haré, lo dejo ahí un poco en la duda. Un día quizá hable de Maxwell. Maxwell, sí, un científico cojonudo. O de otros individuos. E individuas también. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima y gracias una vez más.